Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Bueno, otro de los temas más importantes del momento en Colombia tiene que ver con la intervención al sistema de salud, con la intervención a las EPS. Y acá, por parte del gobierno, recuerden que la semana pasada hubo 2 anuncios en tal sentido. Intervención a la EPS Sanitas, intervención a la nueva EPS. Luego, el viernes, anuncio propio de compensar, en el sentido de que ahí les dejo también la EPS para que ustedes miren a ver cómo la gestionan, obviamente con responsabilidad. Han hecho el anuncio para no dejar a los pacientes colgados de la brocha. Queremos una opinión objetiva, centrada, calificada, como se dice hoy en día en determinados argots, una opinión informada sobre lo que está ocurriendo en Colombia en materia de EPS y de intervenciones. Y acudimos a Gustavo Morales Cobo, que fue presidente de ASEMI, que es una de las organizaciones gremiales más fuertes que agrupa empresas aseguradoras de salud en Colombia, y actual presidente ejecutivo de Fasecolda. Gracias por su tiempo, gracias por haber venido a Radio Red, y bueno, ahí le tocó con anuncio de alcalde incluido, ¿no? Bienvenido, doctor Morales, gracias. Juan Manuel, muchas gracias por esta invitación, un gusto estar aquí y saludar a todos los miembros del equipo maravilloso de Radio Red, y claro, muy atentos también, mientras hablamos un poco de salud, de los anuncios del alcalde que, por supuesto, es la noticia del día. Por supuesto. Quisiera comenzar, doctor Morales, haciendo una pregunta que se formula hoy, curiosamente, también El Espectador, el diario El Espectador, y que nos da, digamos, una medida para saber hacia dónde vamos. ¿Intervenir las EPS para administrarlas, buena o mala idea? Esa es la pregunta del titular del reportaje central de hoy en el diario El Espectador. ¿Es buena o mala idea que el gobierno haya hecho esto? Pues, Juan Manuel, yo creo que es mala idea. Y es mala idea por 3 motivos. 1, porque históricamente las intervenciones para administrar EPS nunca han funcionado. Quizás usted recuerde y los oyentes recuerden que yo, además de la presidencia de ASEMI, también fui superintendente de salud. Y entonces esto que estoy diciendo termina siendo un mea culpa, porque yo también administré o supervisé intervenciones para administrar. Debo decir, en mi defensa leve, que nunca tomé esa decisión, o sea, nunca tomé la decisión de intervenir una EPS para administrar, pero heredé varias que venían del pasado y la verdad es que pues eso no funcionó bien, ni en mi época, ni antes, ni después. Entonces, esa es una primera razón. La segunda razón, si digamos nosotros militáramos en la corriente política del presidente Petro y compartiéramos su idea de que si no se aprobó la reforma a la salud por la vía del Congreso, esta es una forma de hacerlo por la vía, como él la llamó, de golpe o administrativa, pues también es una mala idea, porque la intervención para administrar no logra ninguno de los objetivos de la reforma, por razones que si quiere más adelante le explico. Y lo tercero, Juan Manuel, las intervenciones para administrar incrementan el riesgo de corrupción. No estoy afirmando ni mucho menos que la decisión del superintendente de la semana pasada esté inspirada por propósitos corruptos o que los interventores nombrados sean corruptos. Lejos de mí esa afirmación. Pero sí es cierto que se crea una especie de arquitectura institucional que al romper los controles y los peajes puede propiciar más la corrupción. Y en ese sentido, antes de que entremos a detallar paso a paso estos 3 puntos que usted nos ha relatado, ¿intervenir es un camino expedito para liquidar? El superintendente tiene, el deber del superintendente es garantizar que sus entidades vigiladas, le hace hospitales, clínicas, EPS, secretarías de salud, etcétera, etcétera, cumplan las leyes. Ese es su objetivo. Para eso tiene una caja de herramientas. La más conocida y curiosamente la que se habla poco últimamente es la sancionatoria. Se abren investigaciones, se somete a un debido proceso y finalmente se imponen unas multas, unas suspensiones. De eso no estamos hablando ahora. Y luego hay... ¿Pudo haber sobrado en este caso así? Óigame, nosotros hemos averiguado esto de Sanitas, por favor, pilas, encontramos estas 10 irregularidades, lo sancionamos con esto. Claro, lo que normalmente sucede, y es una excelente pregunta, es que la superintendencia ordena unas auditorías.
Y de esas auditorías salen lo que se llama técnicamente unos hallazgos. Los hallazgos. Y entonces el superintendente, lo que pasa normalmente es que se sienta con su equipo y dijo, bueno, frente a estos hallazgos, ¿qué hacemos? Entonces la respuesta a su pregunta es afirmativa. Si uno de esos hallazgos es un indicio de que hay una especie de violación deliberada de la ley, se abren investigaciones. No me constan y quiero creer y creo que no es el caso de Sanitas ni de Nueva, pero obviamente es una opción dentro de esa caja de herramientas. Pero hay otras opciones. Cuando ya el tema no es, digamos, la pregunta que se tiene que hacer el superintendente es, ¿cuál de estas herramientas que están en esta caja me es más útil para solucionar el problema? Y precisamente por eso es que mi respuesta anterior era que era una mala idea la intervención, porque parecería que si el problema es el que dice el superintendente que es, problema consistente en que hay un incumplimiento de requisitos financieros, pues no parece que la intervención para administrar sea el mejor herramienta. Pero tal vez me desvíe de su pregunta, Juan Manuel, porque la pregunta suya es si esto es un paso previo a la liquidación. Técnicamente no. Técnicamente es una herramienta para solucionar un problema. Lo que pasa es que la experiencia ha demostrado que como no es una herramienta muy útil, pues el problema no se soluciona. Y en esos meses en que dura la intervención para administrar, el problema se agrava. Entonces lo que termina pasando por experiencia, no porque así esté diseñado en la lógica, es que la EPS termina liquidada. ¿Por qué? Porque pues es como pues cuando el cirujano no pudo solucionar el problema, porque es que resulta que la cirugía no era el camino para solucionar el problema, pues termina muriéndose el paciente. Ahora, volviendo a su planteamiento inicial, doctor Gustavo Morales fue superintendente de salud y además presidente de ASEMI, o sea, conoce el sistema. No significa que esta intervención de golpe, como dijo el propio presidente, pueda ayudarle a sacar adelante su reforma, la que no fue aprobada en el Congreso, ¿verdad? Claro. Entonces, mire, recordémosle a los oyentes y al equipo de la mesa qué era lo que quería la reforma. La reforma quería eliminar el aseguramiento en salud. Eliminar esta idea, Yanelda, de que el Estado le dice a unas entidades que aparentemente son expertas en gestionar el riesgo, gestionar la salud, el Estado le dice a esas empresas, yo le voy a pagar una suma mensual, una prima de seguros que en el sector salud llaman UPC, y usted se encarga, señora entidad que llamamos EPS, de gestionar la salud de sus afiliados. ¿Cuánto le voy a pagar? Una suma predeterminada que se define el 1 de enero de cada año y multiplicada por el número de afiliados, ¿verdad? Entonces, es lo que se llama la unidad de capitación. La unidad de pago por capitación UPC, exactamente, sí, maestro Blado. Y entonces, eso suponía cuando se creó el sistema en los años 90, que estas empresas iban a recibir ese dinero y con ese dinero iban a articular una red de prestadores públicos y privados, crear una red de hospitales, establecer unos call centers, tener unos equipos médicos y atender la salud de esos afiliados. ¿Qué le molesta a una corriente de opinión muy importante? Y no ahora con el gobierno de Petro, sino desde que se inició esta idea de que un derecho fundamental como es la salud deba ser, si se quiere, intermediado por los privados. Y eso era lo que quería cambiar la reforma. Acabar con el aseguramiento y establecer con un sistema donde el Estado le paga directamente a esas clínicas y hospitales sin pasar por ese paso intermedio. Por la EPS. Por la EPS. Entonces, ¿qué decían los críticos? Esto es importante precisarlo. ¿Qué decían los críticos? Eso es una intermediación. Eso genera un costo adicional y hay un incentivo para que esos privados en ese paso intermedio se queden con el dinero. ¿Y pasó? Pasó en algunos casos, hay que decirlo, y sería necio ocultar eso, tapar el sol con las manos. Pero también pasó que un número importante de EPS aprendió, no sin esfuerzo, a hacer eso bien. Entonces estamos en un mundo donde ese temor de los opositores, la realidad les daba la razón en la mitad de los casos y en la otra mitad de los casos los defensores del sistema tenían argumentos también para tener la razón. Entonces, pero el punto que quiero dejar sobre la mesa es este. La reforma quería acabar con eso. Entonces, porque decían que era ineficiente y tal, digamos, un discurso que todos conocemos aquí.
¿Qué pasa con la intervención? El interventor nombrado por el superintendente la semana pasada se va a sentar en el escritorio de la gerencia de Sanitas o de la gerencia de Nueva EPS y va a hacer exactamente lo mismo que han venido haciendo las EPS durante 30 años. Va a tener que contratar con clínicas y hospitales, negociar tarifas, administrar, pagarle a los del call center. Pero va a tener un control en cuanto al manejo de los recursos. Ahí sería la diferencia. Yanelda, justamente por eso es que la intervención es una mala idea. Porque en lugar de incrementar los controles, lo que hace es eliminar los controles. Porque, y esto es muy importante y tal vez debí haberlo explicado al principio, la mecánica de una intervención, Juan Manuel, es que se eliminan dos cosas que dentro de una EPC ejercen un control muy importante. La junta directiva y la revisoría fiscal. El interventor se vuelve como el Espíritu Santo, en su persona quedan encarnados la gerencia general de la entidad, la junta directiva y la revisoría fiscal. ¿Quién lo supervisa? El superintendente, pero eso también es cierto de las entidades no intervenidas. No hay conceptual en la relación entre el superintendente y el interventor y el superintendente y el gerente de una entidad no intervenida. Entonces se eliminan los controles y por eso es que yo afirmo, Yanelda, que una intervención abre un espacio para mayor corrupción. Porque los gerentes de EPS reciben muchas presiones. Los intervenidos, no los no intervenidos. Págueme a mí primero, págueme una tarifa mayor. Y pues el buen gerente no cae en esas presiones. Los gerentes que no tengan pues como una catadura moral seria pueden caer. Claro. Pero a los gerentes buenos y a los gerentes malos les ayuda mucho tener una arquitectura institucional que les sirva de soporte, que les sirva para aguantar esas presiones. El interventor pierde esas protecciones. Sí. Incluso el mejor interventor queda enredado. Entonces, esa es la preocupación, Yanela. Bueno, uno se va enterando de muchas cosas, porque hasta ahora se ventilan tantas circunstancias. Bueno, ahí también está la situación. El presidente Petro le responde a Daniel Coronel a través de Twitter, porque también él hizo una columna en relación con todo esto que usted también está exponiendo, pero preocupante lo que dice, que hay una instancia para poder demandar a todos estos senadores que hundieron la reforma. Dice, sí, definitivamente el Senado la hunde, dice él, haremos una transición hacia un régimen mejor, haremos como gobierno, dice él, con ayuda de las víctimas del sistema, del Estado, los pacientes de las clínicas públicas y privadas a las que se les debe dinero, él lo reconoce, dice, el personal de salud que demanda más estabilidad y las EPS que mantienen balances sanos, ¿Esto lo puede hacer el presidente así de tajo? Pues yo creo que no, yo creo que necesita el apoyo o el respaldo de una ley para hacer mucho de lo que él propone. ¿No puede obviar al Congreso? Es posible, por supuesto, tomar medidas administrativas que apunten en el sentido de lo que anuncia el presidente. Además, es difícil estar en desacuerdo con el presidente. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que las EPS que queden estén saneadas? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en un énfasis en la promoción y prevención? Pero sí se necesita una ley, Yanelda, para eliminar esa capa de intermediación o que yo prefiero llamar de aseguramiento. ¿Por qué no me gusta llamarla intermediación? Porque la intermediación deja la idea de que reciben la plata y lo único que hacen es tenerla en una caja fuerte y pagar cuando toca pagar. Pero la verdad es que eso no es lo que hacen las buenas EPS. Las buenas EPS lo que hacen es gestionar el riesgo. Contratar el call center, contratar la red, decirle al paciente, vea, usted tiene que tomarse el medicamento en tal fecha. Todo eso que quienes hemos sido usuarios del sistema hemos visto, si hemos tenido la fortuna de estar en una EPS seria que sí funciona, es lo que es lo que si queremos eliminar, para contestar su pregunta, necesita una ley. Gustavo, hay una inquietud que yo tengo. En esto uno no sabe quién dice la verdad, quién habla con interés para un lado o para el otro. Y por eso nos interesa su opinión, porque usted es una persona centrada y una persona de verdad aterrizada. Pero en el año 2012, en el gobierno del presidente Santos, salió Santos con el fiscal, el ministro de Salud, un montón de gente, y vamos a destapar el carrusel de la salud. Salieron 3 gatos capturados y no sé qué. Un año después
el señor fiscal de la época, Montealegre, dijo, hay indicios de corrupción y se van a producir medidas en un plazo breve. 2013, una entrevista que yo le hice. Y luego no pasó nada. No pasó nada. Venimos a lo que está pasando. Los problemas de Sanitas, los problemas de la nueva EPS, esos no sucedieron ni ayer, y estos déficits y estos impagos o estos problemas presupuestales no son de hace un mes, ni de hace 2 meses, ni siquiera de hace un año, son de más. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en estos 12 años? Desde que se denuncia el carrusel de la corrupción en la salud hasta ahora que empiezan a pasar estas cosas. La Corte Constitucional el viernes reclamó, dijo, ¿qué han hecho? ¿Qué hizo la Contraloría? ¿Qué hizo la Fiscalía? ¿Qué hizo la Procuraduría? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en la historia de esas EPS y qué pasó en la historia de nuestro sistema de salud en estos 12 años? Vlad, usted me pone un desafío imposible y es contestarle esa pregunta en pocos minutos. Pero voy a intentar dejar unas ideas básicas muy rápidamente, Juan Manuel, por respeto a ustedes, al tiempo y a los oyentes. Pasaron muchas cosas en esos 12 años que usted menciona, algunas preocupantes, pero también quiero empezar por aquí, pasaron cosas buenas, muy buenas. Hubo un proceso de consolidación en aquella época. En algún momento por allá a principios de siglo había como 300 EPS en este país. Ya para el 2012 habían unas 120. Hoy tenemos 30. ¿Hubo 300 EPS sí, en Colombia? Llegó a haber 300 EPS, sí, por allá en el año 99, 2000. Y eso es un pequeño pie de página histórico. ¿Por qué? Porque en aquella época las EPS, sobre todo las del régimen subsidiado, se concebían como muy locales, casi que eran organizaciones de barrio. Incluso hay una por ahí que todavía existe que tiene ese nombre, se llama Asociación Barrios Unidos de Quibdó, AMBUC. No sé si ya la liquidaron o no, pero eran así. En Cali había, yo recuerdo, como 6 EPS, una en Agua Blanca, otra en Siloé. Eran unos temas barriales que hacían unos contratos con los municipios. Eso se cambió por allá en una reforma que hubo en el año 2007 y entonces se decantó mucho el número de EPS. Pero lo que le quiero decir es que ya para el 2012, en el 2012 ya había 100 y hoy tenemos 30. Entonces hubo un proceso de consolidación. Y aunque no estamos exentos de problemas, la mayoría de esas 30 yo creo que aprendieron a prestar dentro de la lógica original de la ley 100. Se volvieron aseguradoras, empezaron a constituir reservas, a tener un patrimonio sólido, a hacer un régimen de inversiones del dinero para que el dinero, y aprendieron a negociar mejor con las clínicas y hospitales, a hacer tarifas, y por eso ha sido tan controvertida la reforma a la salud. Porque sí es cierto que hay un grueso de la población que se siente a gusto con su EPS. Y eso tal vez es algo que se le ha escapado al gobierno Petro. El gobierno Petro se quedó tal vez con ese imaginario de por allá del año 2000, donde había 300 EPS, casi ninguna funcionaba, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que pasó. Lo segundo que pasó, Vlado, en el sistema fue la pandemia. Y no hemos hablado mucho de eso en estos debates de los últimos días, pero la pandemia fue como un proceso de aceleración del aprendizaje de cómo consolidar el sistema de salud. Estuvo el tema de las vacunas, el tema de las UCIs, el tema de llevarle medicamentos domiciliarios a las personas que no podían ir al centro de distribución. Entonces hubo como una especie de salto cualitativo, si se quiere, logístico y tecnológico que permitió, digamos, que el sistema de salud se legitimara aún más. La gente entendió que cómo funcionan las vacunas, cómo es lo de las citas, gracias a que durante un año estuvimos hablando de salud todo el tiempo. Mejoró esa relación, ¿no?, entre el paciente y la prestadora de salud. Pero en cuanto al tema de corrupción, eso es una historia muy compleja porque hay que decir varias cosas. Evidentemente, de nuevo, Yanelda, decir que no sería tapar el sol con las manos. Ha habido corrupción en el sistema de salud, como hay corrupción en todo sector en Colombia donde hay un manejo de recursos públicos. Eso es evidente. Aquella denuncia que hizo el presidente Santos en el 2012, y yo la recuerdo muy bien. Claro, esa rueda de prensa estuvo Vargas Lleras, incluso ahí, en fin. Exacto. Y un detalle, no era el fiscal Vlado, sino la fiscal Vivian Morales, la que estaba ahí sentada,
en ese momento, ¿usted se acuerda? Sí, que la Sí. reemplazó Montealegre Exactamente. unos meses después. Exacto. Ahí se hicieron unos anuncios que terminaron en unas investigaciones. Ese tema en particular, yo creo que el presidente Santos exageró un poco cuando dijo que era el escándalo más grande de corrupción de la historia. sí. No era tal. Había Superaba habido, el de los nules, según se Exacto. anunciaba. Había habido unos malos manejos en el tema de los recobros. Pero eso fue otra cosa que se solucionó, porque es que construir un sistema es un ejercicio de aprendizaje y error. Ujú. Entonces, en esa época existía esa figura de los recobros. Los recobros del Fosiga que llevó a prisión a varias personas. Claro, Mm. pero Juan Manuel, recuerde, de eso ya no se habla. ¿Y por qué no se habla? Porque los recobros se acabaron. Otro aprendizaje. Pero por las intervenciones. No, Escúcheme. se acabaron por una decisión positiva de algún gobierno, tal vez el del gobierno del presidente Duque, que dijo, vamos, como los recobros eran un sistema perverso porque básicamente consistían en decirle a la EPS, señora EPS, yo sé que usted no puede destinar dineros de esa UPC para pagar esta nueva tecnología, este nuevo tratamiento, porque no hace parte del listado oficial, Ujú. pero como usted está ahí, tiene al paciente ahí afiliado, tiene el contrato con la clínica, atiéndame a ese paciente que yo después le voy a reembolsar. Esa era un poco la lógica de los recobros. Entonces, allí, pues, los hospitales, las clínicas, las farmacéuticas, las mismas EPS que no tenían como un sentido de lealtad con el sistema, cobraban lo que les daba la gana, el papá Estado siempre iba a pagar. Ujú. Entonces, un día, por allá en el 2020, el Estado les dijo, ¿sabe qué? Ustedes dicen que son buenas aseguradores y que saben hacer gestión del riesgo. Yo les voy a dar un chequecito mensual anticipado para que ustedes manejen también esa otra parte. No la que está en el plan de beneficios, sino lo que se llaman las nuevas tecnologías. Gasten de ahí. Exacto. Gasten de ahí. Exacto. Y eso se controló, fíjense ustedes. Ujú. Ahora, hay un debate sobre si la platica mensual que el Estado está dando para financiar, digamos, esa ruta 2, que es lo que no está en el POS, está siendo suficiente o no. Ujú. Y algunos, por ejemplo, Compensar ha dicho en sus últimos anuncios que ahí es parte del problema. ¿Y qué ha pasado, Vlado? Que es que después de la pandemia entraron al país un montón de nuevas tecnologías, sobre todo en cáncer. Voy a poner un ejemplo que creo que ustedes han comentado aquí con frecuencia, el de estos nuevos medicamentos para el ¿El sobrepeso. Ozempic? Sí, señor. Y varias veces, sí, señor. El Ozempic. Yo, pues estoy usando el Ozempic Ujú. por razones que saltan a la vista. ¿Y la funcionó? Pero, un poco. Pero tal vez eso no debería pagarlo el sistema de salud, ¿verdad? Porque Además, es un por el tema, costo, ¿no? es un tema como de vanidad. Pero ese Ozempic que usted está usando, ¿de dónde sale? Ese lo estoy pagando yo de mi bolsillo, porque me da como, primero no está Todavía no está. autorizado, está autorizado para enfermedades lo como que la es. diabetes, sí. Ya, sí. Pero yo no lo estoy usando para ninguna diabetes, yo lo estoy usando porque quiero adelgazar unos kilitos. Exacto, y usted se lo paga, eso está Exacto, bien, yo no me está lo pago. abusando del sistema. Ahora, imagínense que unos pacientes, unos médicos empiecen a presionar al sistema para que eso lo pague el sistema. Claro, claro. Viene un gran debate. ¿Hasta dónde el sistema puede pagar ese tipo de cosas? Yo no lo sé. Ese es un debate dificilísimo, porque entre otras cosas, si yo bajo de peso, de pronto entonces me vuelvo menos riesgoso, menos Claro, riesgo ya de no es tan diabetes, costoso para menos el riesgo de... sistema. Exacto. Pero ahí hay un debate de cuándo es que el sistema debe costear cosas. Yo en este momento creo que lo mío es un tema de vanidad y de ego. Ujú. Pues yo creo que los contribuyentes colombianos no tienen por qué pagar por eso. Pero el punto es que, y me desvío un poco, pero es para llegar a lo siguiente, el debate hablado sobre qué debe pagar el sistema y qué no, es algo que también hemos dado en los últimos 12 años. Ujú. Entonces, al mismo tiempo, en ese lapso que usted menciona, se liquidaron un montón de EPS. Yo en 2 años que estuve superintendente de salud, liquidé como 6. Ujú. El superintendente Aristizábal, que estuvo 4 años bajo el gobierno Duque, liquidó como 14. Imagínense. Sí, sí. Entonces, ahí Él era muy particular, hablaba en primera persona, ¿no? Voy a entonces, liquidar. Lo que es un poco frustrante es que el gobierno Petro llega y se encuentra un sistema de salud que, debo decirlo, es mucho mejor que el que había hace 20 años o 30 años. Entonces, este debate de acabarlo y derrumbarlo es un poco frustrante porque
quienes hemos trabajado en el sistema de salud decimos, hombre, no estábamos como en un mejor momento para ajustarlo, para mejorar lo que hay que mejorar. El presidente Petro tiene razón en muchas cosas de las que ha propuesto. Por ejemplo, Juan Manuel, lo de poner el énfasis en la promoción y la prevención. Una frustración que tengo con los críticos del proyecto de ley es que debimos haber hecho todos un gran pacto para apoyar al presidente en ese punto. Hay puntos, y no por ejemplo, pudimos. Que no sé si usted le da la razón y cómo se podría hacer y si es que en el proyecto del presidente Petro es posible. Yo hablaba con un ginecólogo de la costa, en Sincelejo. Yo estoy afiliada a la EPS Sanitas, soy una mujer gestante. Yo, afiliada a la EPS, logré tener mi hijo porque ahí en Sincelejo hay clínica de la EPS de Sanitas y salí avante. A solo 40 minutos hay otra mujer, otra Yanelda Jaimes, que también está embarazada, pero también tiene la EPS Sanitas. Allá no llegó Sanitas, pero me están pagando, me están quitando mensualmente. Descontando. Me están descontando. Entonces la de San Pueblo se murió, pero la de Sincelejo sobrevivió. ¿Y por qué es esa diferencia? Claro. Ahí el presidente Petro tendría razón. Tiene razón el presidente Petro en varios puntos. Los críticos de su idea de reforma y de su proyecto creo que pecaron en no aceptarle ni concederle nada. Y yo creo que los dos puntos más importantes en los que tiene el presidente Petro razón son, uno, el que ya mencioné, a poner un énfasis en la promoción y prevención. Sí. Esa famosa UPC que mencionaba, hablado ahorita, podría perfectamente determinarse que el 5%, el 10% vaya para promoción y prevención. De hecho, algo de eso hay en la norma, pero podría hacerse con más énfasis y con más precisión. Y lo otro, Yanelda, lo acaba usted de mencionar. Sí tenemos un problema grave, y de nuevo, negarlo es tapar el sol con las manos, en que este sistema de salud, que yo creo que hoy es mejor que hace 30 años, que en las ciudades está funcionando más o menos bien, como lo acabas de explicar, no ha llegado a la periferia del país. De acuerdo. ¿Qué pacto social tenemos que hacer para eso? Pues ahí había ideas, muchas. Por ejemplo, decirle a las EPS que operan en las ciudades, yo le dejo que usted opere en las ciudades donde usted está haciendo bien la tarea y además está encontrando utilidades, pero usted me tiene que atender a la gente de la periferia. Claro. Eso lo estableció, por ejemplo, Obama en el famoso Obamacare, Manuel, donde las aseguradoras no pueden negarle el servicio a pacientes que la atención no sea tan rentable como en las ciudades. ¿Cómo hacer para que haya clínicas, ya usted que menciona el ejemplo de Sanitas en Quibdó, en Tumaco? ¿Por qué no? Por supuesto, eso implica revisar la UPC, pero entonces revisémosla. Cosas de esas se pueden hacer. Que en lugar de acabar con lo que funciona bien, el desafío tenía que haber sido cómo hacer para que lo que funciona bien llegue a donde no está llegando. Lo dijimos el primer día. Si usted va a echarle la plancha a la casa y va a arreglar las grietas de la casa y el piso que está en mal estado de la casa, usted no tumba la casa. Con la gente adentro, además. Bueno, Vlado, vamos cerrando con el doctor Gustavo Morales. Una pregunta que me queda a mí, Gustavo, y es la siguiente. No es inconveniente. Yo recuerdo que cuando Colsanitas salió, era una empresa que prestaba seguro médico. Era una empresa de seguro médico. Pero después empezó a construir clínicas, empezó a no sé qué, como a prestar todo el servicio completo. No es inconveniente que eso sea así, en lugar de que Colsanitas, o cualquier empresa, pues para no poner Colsanitas, que una empresa preste seguro médico y usted lo paga, y otra empresa haga lo que es la EPS y el tema, y las empresas que son los hospitales y las clínicas se dediquen a lo suyo, y no que haya como esa suerte de monopolios en que ciertas EPS que tienen más poder y más recursos tengan todo el portafolio completo. ¿Qué tan inconveniente es eso? Es lo que le quiero preguntar. Vlado, esa pregunta que usted hace alude a un concepto que es uno de los grandes debates del sistema de salud, y es la famosa integración vertical. Sí, claro. Así se llama. También muy popular. Entonces, para ilustración de los oyentes, a la EPS se le paga una fija mensual por afiliado. Entonces, por el señor Vlado que está en Sanitas, el Estado le gira hoy en día algo así como, espero equivocarme, 1.200.000 pesos anuales. O sea, Sanitas recibe una plática para cuidar su salud de 1.200.000. ¿Cuál es la apuesta que se hace en cualquier sistema de aseguramiento? Y eso es cierto para el seguro de automóviles, el seguro de terremoto o el seguro de salud. Que el señor Vlado no se va a enfermar en el año 2024. Entonces esos 1.200.000 quedan ahí como en una caja fuerte. ¿Y qué hace la aseguradora con esos 1.200.000? Atiende a la madre gestante, al paciente de cáncer, al paciente diabético. Ahora, si el señor Vlado se enferma o necesita un servicio, pues ahí está también ahí la está plata. su plata. Muy bien. Entonces viene el tema.
¿Cómo hago yo para que esa plata rinda? Dos opciones, y las dos son válidas, Una opción, que es la con la que ha funcionado, por ejemplo, Nueva EPS durante todos estos años, es tener una gran red de prestadores externos. Clínicas, hospital, externos, exactamente, con los que se hacen unos contratos. Opción 1. Opción 2, hombre, dice un gerente, yo tal vez ese externo me está cobrando 100 pesos, pero me cobra 10 pesitos más para su utilidad. ¿Qué tal si yo más bien tengo mi propia clínica con mis propios médicos y entonces no le tengo que pagar esa utilidad porque es mía? Claro. La utilidad yo la estoy Está dentro de la por otro casa. lado. Entonces, muchas EPS optaron por ese camino, tener una red propia. El ejemplo más conocido es Saludcop, Saludcop. que llenó las ciudades de Colombia de clínicas. Y en un momento, en algunos años, la gente estaba contenta con ese servicio. Ustedes se acuerdan, Sí, ¿no? sí, claro. Después hubo problemas y todos los conocemos, pero hubo unos años en que ese parecía ser el modelo correcto. Sí. ¿Cuál es el modelo correcto? Y aquí contesto su pregunta, Vlado. Yo creo que no tiene nada que ver con si integración vertical o no integración vertical. Tiene que ver con buena gerencia. Porque hubo otras compañías que se fueron por el camino de la integración vertical y lo han hecho bastante bien. Y tienen una red propia muy buena. Yo voy a tomarme el atrevimiento de mencionar una que funciona muy bien en Bogotá, que es Salud Total, que tiene una red que se llama Virrey Solís, y ustedes no oyen que Salud Total esté en el ojo del huracán, ¿Y esa hace nunca ha muy sido bien la intervenida? tarea, Pues se me- no ha sido intervenida y funciona bastante bien. Y tiene el modelo de integración vertical. Pero, por ejemplo, los amigos de Sura, ellos no le apostaron a la integración vertical, ellos han hecho una cosa más bien con redes externas y funciona bastante bien. Entonces, ¿cuál es mi opinión para contestar su pregunta? No debería haber reglas sobre ese particular. Debería verse que en cualquiera de los dos modelos, La gerencia. lo que importa es que se preste bien el servicio. Ujú. Ahora, dicho eso, hay un consenso que yo creo que es equivocado, pero digamos todos los partidos parecen estar de acuerdo en que la integración vertical es problemática. Se presta para abusos, algunos dicen, yo creo que están equivocados, pero existe en el imaginario la idea de que hay poca transparencia. Repito, yo no creo que eso sea cierto, pero es como a veces, Juan Manuel, usted que ha estudiado tanto estos temas, una percepción se vuelve verdad porque influye en las decisiones, ¿no? Y la reforma que se hundió proponía prohibir la integración vertical. Algunos analistas, como por ejemplo el doctor Alejandro Gaviria, han dicho, bueno, si ese era un sacrificio que teníamos que hacer los defensores del sistema para que hubiera una reforma razonable, pues que se aprobara la prohibición de la integración vertical. Pero ese es un debate muy complicado. Yo creo que la integración vertical no importa, lo importante es que se hagan bien las cosas. Que sea la buena gerencia. Finalmente, doctor Gustavo Morales, la pregunta que seguramente muchos oyentes de Radio Red se están formulando en este momento, escuchándolo a usted con detenimiento. Usted ha hecho una gran radiografía, incluso histórica, de 300, pasamos a 100, luego a 30 EPS, en fin, lo que había y lo que hay. Esta intervención del gobierno a Sanitas, luego el anuncio autónomo de compensar, intervención a la nueva EPS, ¿cómo se va a traducir en el servicio a los pacientes? Porque hay, por lo menos en el caso de Sanitas, 5,7 millones de afiliados que están en este momento absolutamente inquietos y preocupados por lo que viene. Y en Nueva 11, ¿no? Ah, bueno, Sí, claro. claro. Sí. Claro. Yo quisiera aquí mandar un mensaje de tranquilidad. Ujú. Ya he dicho, y eso fue el tema principal de esta conversación, que la intervención es una mala idea, no suele funcionar, sobre todo es una mala idea porque no soluciona el problema que se quiere solucionar. Pero el señor interventor, hoy, lunes por la mañana, que está llegando a su oficina a tomar decisiones, lo que tiene que hacer es garantizar que la prestación siga igual o incluso mejor que como venía haciendo. Los pacientes tienen que seguir recibiendo sus medicamentos, las citas se tienen que seguir dando, la red tiene que seguir existiendo. Entonces, yo apostaría, cruzando un poquito los dedos aquí debajo de la mesa, Juan Manuel, en que a los pacientes no deberían percibir ninguna afectación en su servicio por ahora. ¿Por qué? Porque es que el problema no es si la entidad está intervenida o no está intervenida. El problema es si los recursos son o no son suficientes. Entonces, con intervención o sin intervención, el gobierno tiene que garantizar la suficiencia de los recursos. Ahora, dicho eso, por supuesto, es un inconveniente, es una preocupación
que se cambie tan abruptamente el liderazgo de unas organizaciones que manejan tantos usuarios. Claro. Hay unas vicepresidencias técnicas, unos unidades de tecnología. Ojalá, y este es un llamado a los dos interventores designados, tengan la inteligencia de mantener a esos equipos, si se quiere incluso de fortalecerlos, pero no de cambiarlos abruptamente, porque eso sí sería un traumatismo. Entonces, mientras los interventores manden la tranquilidad o el mensaje de estabilidad, los pacientes pueden estar tranquilos. Pues muy bien, doctor Gustavo Morales, gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado con sus opiniones aquí en Radio Red en este lunes, con tanta noticia además. Sí, muchas gracias, atentos a seguirnos informando con esta mirada diferente que ustedes siempre proponen. Y algo de una vez, el sablazo de una vez para que hablemos un día de estos, ojalá muy pronto, más temprano que tarde, del tema de seguros en Colombia, ¿le parece? Por supuesto, será un gusto conversar de eso. Sí que es absolutamente clave. Muy bien, muchas gracias. Gustavo Morales fue superintendente de salud y fue además presidente de ASEMI, que agremia, que reúne a varias de las empresas aseguradoras de salud en Colombia, y actualmente es el presidente ejecutivo de Fasecolda. Frase clave, un par de frases que quedan allí también en medio de esa gran explicación que ha hecho: intervenir las EPS es una mala idea. No soluciona el problema que quiere solucionar, pero en este momento es necesario enviar un mensaje de tranquilidad. Generalmente estas intervenciones, y ojo con eso, incrementan el riesgo de corrupción. 7:57 en Colombia.